esta idea de Ibarguren de las fuerzas vivas también se ve reflejada en un libro que él escribió, que yo no tengo el original acá, pero está en la Biblioteca del Pensamiento Nacionalista Argentino. Hay un compendio de obras y acá se la encuentra, donde está el libro que me refiero, que es La inquietud de esta hora. La inquietud de esta hora es un libro donde Carlos Ibarguren analiza el fenómeno de expansión del marxismo, del materialismo, y ve que como única manera de ponerle un freno y de oponerse a esa expansión del marxismo era el surgimiento de los movimientos nacionales y sociales. Particularmente habla del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, reivindicándolos, hablando de la presencia fuerte del Estado, hablando de un orden social y cristiano, aunque esto puede ser discutible en Alemania, no así en Italia, pero él aspiraba a un orden social y cristiano, un Estado fuerte y sobre todo corporativista. Él va a insistir constantemente de la representación que deberían tener las entidades intermedias o las fuerzas vivas, como los querramos llamar, en la vida de la nación, integrando incluso el Senado de la Nación en un proyecto de ley que, cuando se dio la reforma de 1949, don Carlos Ibarguren va a impulsar, que ya también lo analizaremos. Pero para ir sintetizando, podemos decir que la idea troncal de Carlos Ibarguren, que nace, digamos, en una familia tradicional, aristocrática, que tiene sus primeros contactos con la política, con el Partido Demócrata Progresista, cierto sesgo liberal que le venía del lado paterno, se va volcando hacia el nacionalismo, ve como en el mundo el marxismo se va ampliando y va tomando, si se quiere, una preponderancia y una influencia muy grande en las capas populares, y él sugiere como solución a este fenómeno, como freno, los movimientos nacional y sociales. Pone como ejemplo el de Alemania, pone como ejemplo el de Italia, y como gran aporte a lo que podríamos decir la democracia liberal, donde la representación no se da nada más que a través de los partidos políticos. Él sugiere la representación a través de las entidades intermedias. Ese es el gran aporte que hace, ¿no? Pero esto, si tenemos en cuenta solamente el aspecto político de Carlos Ibarguren. Carlos Ibarguren, además, como habíamos dicho, era abogado, y por sus vínculos con la familia Uriburu y con la familia Ibarguren de parte de su abuelo, se hace de sendos archivos que lo van a impulsar a incursionar en la investigación histórica. Habíamos nombrado ya su libro Juan Manuel de Rosas, Su vida, su drama, su tiempo, de 1930. Este libro es fruto de unas clases o charlas que da don Carlos Ibarguren en la Facultad de Filosofía y Letras, que paulatinamente se iban llenando por esta nueva perspectiva, por este nuevo enfoque sobre don Juan Manuel de Rosas, y no había aula que aguante por la cantidad de público que asistía, y terminó dándose la clase en el aula magna de esa universidad. El compendio de todas esas clases que se dieron durante por lo menos 2 o 3 años queda condensado en la obra de Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, Su vida, su drama, su tiempo, por Editorial Teoría. Sin embargo, quiero señalar, para que nadie se llame a engaño, son los primeros pasos del revisionismo histórico como escuela, porque
si bien va a haber una revalorización de la figura de don Juan Manuel de Rosas en esta obra, no va a ser un libro que en los días actuales que vivimos, si lo toma un liberal o un progresista, se disguste demasiado. Porque, por ejemplo, después les voy a leer algunos pasajes, Ibarguren no duda en llamar en esta obra a Juan Manuel de Rosas como una dictadura, que lo fue, pero después emplea el término tirano, que no lo fue. Y todos sabemos la diferencia entre dictadura y tiranía, aunque la podemos hacer más adelante cuando hablemos de esto. Sin embargo, no sé si por una cuestión de exquisitez literaria, para no emplear tantas veces el mismo término y usándolo como sinónimo, pero él, siendo jurista, no se le podía escapar la gran diferencia entre tiranía y dictadura, y varias veces lo llama a Juan Manuel de Rosas como tirano, cosa que debe quedar muy simpática en los ambientes liberales masónicos. Pero, repito, era un revisionismo que se venía instalando, con lo cual la obra tiene que ser medida en ese contexto histórico y en esa época. Es la primera revalorización que se hace sobre don Juan Manuel de Rosas. Sí. ¿Saldías también no había empezado con algo de eso? Sí, lo nombré. La obra de Saldías es de 1880 y pico. Claro. Pero dentro de la historia del revisionismo, la obra de Saldías, de Quesada, inclusive de Corbalán Mendirarzu, se los considera proto-revisionistas. Martín Lascano, ¿vio lo que hizo su libro? Sí, Martín Lascano también, porque no estaban definidos en la corriente revisionista, sino incluso Saldías era discípulo de Bartolomé Mitre, y le manda una carta Saldías a Mitre diciéndole que acá está la obra de la que habíamos conversado sobre don Juan Manuel de Rosas, para que le dé un juicio de valor, y Mitre se disgusta mucho y, contestándole, le dice que le deje sus nobles odios del pasado en referencia a Juan Manuel de Rosas, porque verdaderamente la obra de Saldías era una obra equilibrada y justa, pero no la podemos considerar una obra dentro de la escuela revisionista, sino como precursora del revisionismo. Las obras que lanzan al revisionismo histórico como escuela, como dije antes, son la de Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, y la de los hermanos Irasuta, la influencia británica en el Río de la Plata. Esas dos obras, y después el Instituto Don Juan Manuel de Rosas, donde se dan lugar toda la playa de intelectuales que vienen del revisionismo, de diferentes extracciones. Corbalán Mendirarzu venía del radicalismo, inicialmente Ibarguren venía del demócrata progresista. Ahí se suman todas las voluntades con una única bandera, que es la defensa de lo nacional y la reivindicación de Juan Manuel de Rosas.